Información del equipo de gobierno, liquidación del presupuesto municipal e informe sobre estabilidad presupuestaria 2012. De acuerdo con la decisión adoptada en la Junta de Portavoces, intervendrá el señor Jaime Rinares presentando la liquidación y los grupos políticos tendrán un turno de 10 minutos para fijar su postura acerca de esta liquidación. Señor Rinares. Gracias, señor alcalde. Buenos días o buenas tardes ya. Formalizada la liquidación del presupuesto del año 2012 dentro de los plazos legales, documento que fue suscrito el día 28 de febrero dentro del plazo legal, damos cuenta hoy al Pleno de esta liquidación. Este documento que hoy presentamos es el resultado de todas y cada una de las operaciones contables que este ayuntamiento ha ejecutado en el pasado ejercicio. Documento técnico que refleja la gestión que ha realizado el equipo de gobierno en el pasado ejercicio con el apoyo profesional de los técnicos municipales. Creo que podemos decir, a la vista de los resultados, que nos encontramos con cifras que son francamente positivas, pues reflejan las políticas de austeridad y de control del gasto que tenemos desarrollados durante el ejercicio del 2012 y que venimos haciendo ya desde el año 2009. Bien entendido que en ningún momento hemos descuidado atender las necesidades y las reales atenciones que los ciudadanos nos fueron demandando, con especial atención para todas las personas más necesitadas del municipio, que se acercaron a la Concejalía de Bienestar Social para reclamar ayudas. He de decir que todas, y repito, todas las solicitudes que esas personas necesitaron, nos pidieron, fueron todas atendidas puntualmente. En estos tiempos que corren, de políticas que nos obligan a buscar equilibrios precisos entre los ingresos obtenidos y los gastos necesarios, creo que hemos hecho entre todos una política económica que, aunque en algunos casos alguien la tache de cicatera, son los que en nuestra opinión era necesario aplicar para conseguir las metas que tanto desde el Gobierno central como desde los estamentos económicos europeos nos vienen demandando y así conseguir los objetivos fijados. Puedo decirles que, sin equivocarme, que este ayuntamiento ha hecho con nota de sobresaliente los deberes que se nos encomendaban, sin que se resintieran las atenciones que teníamos, las obligaciones que cumplir con todos los ciudadanos, tal y como debemos. Damos a su vez cumplimiento a la normativa legal de aprobar la liquidación antes del 1 de marzo, como es preceptivo, para su posterior trámite y remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y todo ello de acuerdo con el artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Es decir, cumpliendo estrictamente, escrupulosamente y puntualmente la legalidad vigente. Voy ahora a facilitarles algunos datos que creemos son relevantes y dignos de mención. Empezaré diciendo, pues no me canso de repetirlo, ya que es la base de estos muy buenos resultados, que esta liquidación resulta como consecuencia de la buena labor que se ha hecho en el año 2012 al seguir aplicando la austeridad como lo venimos haciendo desde el año 2009. En todos los años en que hemos hecho esta actuación. Esa consecuencia se ha basado en el control, riguroso control presupuestario y un control de políticas de austeridad de gasto. Así podemos decir que en el año 2012 han resultado los siguientes datos. Reducción de gastos corrientes entre 2012 y 2011, 9.938.000 euros, el 4,90%. Teníamos unas obligaciones reconocidas en el año 2011 de 202.781.000 euros y pasamos al año 2012 a 192.842.000. Reducción de ingresos entre 2011 y 2012
3.380.000, el 1,60%. De unos derechos reconocidos, en 2011 de 211.749.000 pasamos al 2012 a 208.368.000. Las cifras que en la liquidación resultan son un superávit de 20.364.000 euros, ahorro bruto 45.767.000, ahorro neto 23.031.000 y remanente de tesorería 23.681.000 euros. Todos estos datos son datos positivos. Esta cuantía del remanente de tesorería, siempre, año tras año, algunos miembros de la corporación lo critican, pues tienen hasta, incluso diría el atrevimiento, de decir que es falso, que es ficticio, pues tiene componentes como los derechos de cobro que se dice jamás se van a realizar. Por ello me van a permitir que les diga cómo resulta el remanente de tesorería favorable al ayuntamiento con los datos en cifras. Fondos líquidos, lo que tenemos en saldo en caja y bancos, 28.960.000 euros, positivo. Derechos pendientes de cobro, que se suman, 38.646.000 euros. ¿Cómo resultan estos derechos de cobro, los tan criticados? Del presupuesto del año 2012, 22.363.000. De presupuestos de ejercicios anteriores, 12.637.000. Recuerden esta cifra. Ejercicios anteriores al 2012, 12.637.000. De operaciones no presupuestarias, 4.698.000 y se restan aquellos cobros pendientes de aplicación de 1.052.000 euros. Obligaciones pendientes de pago, 25.789.000 euros, que son a restar de la suma anterior. ¿Cómo es estas obligaciones pendientes de pago? Del presupuesto del ejercicio 2012, 16.688.000 euros. De ejercicios anteriores, estoy hablando de obligaciones pendientes de pago, 15.000 euros. 15.000 euros. Y de operaciones no presupuestarias, 9.086.000. A estas cifras tenemos que restarle los saldos estimados de dudoso cobro. Como decía antes, los derechos pendientes eran 38.646.000. Pues aplicamos 12.989.000. Es el 37,11% del total de los derechos pendientes de cobro. Y es el 102,79% de los saldos de los ejercicios anteriores, que, como dije antes, eran 12.637.000 euros. Vienen unos ajustes por financiación afectada de 5.147.000 que se restan y resulta el remanente de tesorería positivo del ejercicio 2012 por 23.681.000 euros. Quiero decir que la liquidación del año 2011 fue también positiva por 12.900.000 euros. Quiero destacar, cuando miembros de la oposición critican que es ficticio e irreal el saldo de los derechos reconocidos, que la intervención municipal, con criterios que yo diría conservadores, que por si acaso se establece ese 37,11% del total, que es el 102,79% de los derechos de ejercicios anteriores, como reserva, repito, por si acaso. La realidad posterior será la que sea, pero no queremos hacer las cosas con las cifras a los límites. Preferimos equivocarnos para mejor que no para peor. Otro dato que es también muy favorable a esta liquidación es el porcentaje de endeudamiento. Incluida ya
la operación de crédito de 31 millones prevista en los presupuestos del ejercicio 2003 que está aprobado, ese tanto por ciento de endeudamiento resulta ser del 74,42%. 74,42%. Saben todos ustedes que el límite máximo que permite la ley es el 110%. Aunque ya es conocido por la corporación que en la Junta de Gobierno del pasado 18 de marzo saben que solo solicitaremos, en principio, 18.884.000 euros. Pues el resto, los 12.016.000, no se harán, puesto que los destinaremos parte de ese remanente de tesorería para amortizar la deuda bancaria. Si no es más, incluso más adelante. Señoras y señores concejales, estos datos de los que damos cuenta hoy al Pleno son muy buenos, aunque algunos, como han manifestado los socialistas en rueda de prensa, sean incapaces a reconocerlos. Por cierto, este ayuntamiento, gracias a estas cifras, no tiene por qué pedir permiso a nadie ni hacer planes financieros para solicitar los créditos, pues estas cuentas saneadas no requieren la tutela ni la autorización del órgano de tutela financiera de las entidades locales, que la ley establece, en este caso el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Hacienda. También quiero decirles que desde que entró en vigor la Ley 15/2010 del 5 de julio de cumplimiento de los plazos de pago, la popular llamada Ley de Morosidad, este ayuntamiento ha venido cumpliendo escrupulosamente esta ley. En el año 2010, pagos dentro de los 55 días. En el año 2011, pagos dentro de los 50 días. En el año 2012, pagos dentro de los 40 días. Y ahora, en este trimestre de 2013, ya estamos haciendo los pagos a 30 días. Y esto no lo digo yo gratuitamente. Lo dicen los informes que desde Contabilidad y Tesorería este equipo de gobierno da cuenta al Pleno al finalizar los trimestres naturales de estos años que he citado. A título demostrativo, ahí está el último informe del 31 de diciembre del 2012, donde quedaban pendientes de pago, haciendo los pagos dentro de los 40 días, quedaban una factura de 100 euros, que era un recibo de una ayuda, y 18 facturas por un total de 37.478,71 euros, despachadas ya por los servicios técnicos, estaban en tesorería y que no pudieron pagarse hasta que los proveedores o acreedores no aportaron los certificados de estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Por cierto, esa cantidad ha sido abonada dentro del mes de enero. Finalizo este apartado de la liquidación manifestando, primero, se ha aprobado antes del 1 de marzo como establece la ley. Segundo, tiene todos los informes preceptivos también como establece la ley. Y tercero, les digo con rotundidad, y como así también lo dicen sus datos, que este ayuntamiento goza de muy buena salud, tanto económica como financiera. Y todo ello es posible a la buena gestión política de este equipo de gobierno, consistente en ahorro y control del gasto. Y, desde luego, también al buen hacer de todos los funcionarios que lo han hecho posible, a los cuales yo hoy quiero, desde aquí, felicitar públicamente. Y ahora paso a hacer un pequeño comentario sobre el cumplimiento también de la ley del objetivo de estabilidad presupuestaria, cuyo expediente también traemos hoy a este Pleno para dar cuenta. El informe de la intervención creemos que, en nuestra opinión, es otro de los indicadores que refleja también la buena
situación que este ayuntamiento tiene. Se pueden observar datos, algunos de ellos, como es lógico, están en la liquidación también del 2012, pero también se contemplan datos relativos al presupuesto que tenemos aprobado y que estamos desarrollando ya para este ejercicio de 2013. Me van a permitir que les lea, y además literalmente, las conclusiones del informe, que pensamos son el aval más que suficiente para quien las quiera entender. Paso a leer, capítulo de conclusiones. Primera, de acuerdo con los cálculos y ajustes realizados, la liquidación del presupuesto del 2012 del Ayuntamiento de Oviedo, individualmente considerada como liquidación de esta entidad matriz, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Repito, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, en cuanto presenta superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de las Cuentas Nacionales y Regionales. También cumple el objetivo de la deuda pública. No se concluye sobre el cumplimiento de la regla de gasto porque entró en vigor en relación con el presupuesto del 2013 que ya se ha informado. Segundo, como consecuencia de los nuevos cálculos efectuados con datos de la liquidación del presupuesto del 2012, queda sin efecto la conclusión tercera y las referencias de la conclusión cuarta al límite de la deuda del informe del 5 de diciembre del 2012 sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presupuesto inicial para 2013 del Ayuntamiento de Oviedo. Este punto al que se refiere fue cuando se redactó el informe del presupuesto del 2013. Se estableció y se dijo que era provisional, lo he dicho aquí hasta la saciedad, y que el definitivo sería cuando se practicase la liquidación. La oposición, y en concreto el Partido Socialista, criticó y llevó durante días la bandera de que se incumplía el límite de la deuda y de la estabilidad. Espero y confío que rectifiquen y reconozcan su error, porque felicitarnos seguro que no lo van a hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Linares. Señor Sánchez Ramos. Un momento. Muy breve, porque las horas son... Un segundo, don Roberto, que tenemos un problemilla. Ahora, ¿no? Vean, muy breve. Pero es que da la sensación que el mundo está al revés. ¿Os imagináis los concejales que estamos aquí si este debate lo hubiésemos tenido antes del punto del orden del día del comedor escolar de Guillén Lafuerza, donde por 240.000 euros lo que se armó aquí, y ahora resulta que nos sobran 20 millones de euros? ¿Os imagináis cómo se puede entender eso? No lo entiende nadie. Luego, estos debates están alejados de la más estricta realidad social. ¿Cómo se puede llamar austeridad a lo que son recortes concretos, precisos, de obras y de servicios que se tenía pensado invertir y que se dejaron de invertir? Y como consecuencia de eso, ¿qué aparece? Me pongo matrícula de honor porque ahorré 20 millones. No, Jaime, no. Yo te pongo las matrículas de honor que tú quieras. Pero en esto no te puedo, ni a ti ni a nadie, poner matrícula de honor. Es que no has gastado en los asuntos de demanda social, pero sí has gastado en otros. Por ejemplo, vamos ahora al sexo del presupuesto. Porque este presupuesto tiene sexo y tiene ideología. Y por tanto, este documento, que a veces es un documento que se dice, no, es que es técnico. No, es lo más político, lo más ideológico que hay en el debate, el presupuesto. Porque el presupuesto indica
necesidades sociales, sensibilidad social, territorios, inversiones, y ahí va la ideología. Y no hay por qué tenerle miedo a la ideología, sino todo lo contrario. Por eso decía que, por ejemplo, hay para hacer 2.000 comedores escolares en Guillén La Fuerza, con lo que nos sobra tanto en el superávit como en la cantidad de 23 millones de remanente. No importa. Vamos a ver. ¿Por qué aparecen esos dineros? Hay que decírselo a la gente, que no pasa nada. Oiga, pues aparece este dinero por una razón, porque no se gastó. Bueno, ¿y dónde no se gastó? En inversiones. ¿Y cuánto no se gastó en inversiones? 10 millones de euros, que decidimos que no se invirtieran. ¿Vale? Y cuando no lo inviertes, ¿qué pasa? Lo dejas ahí. Bien, perfecto. ¿Y qué pasó con lo que se dijo en el presupuesto del 2012? Pues miren ustedes, que no se llegó al 58% de las inversiones que se dijeron que se iban a hacer. ¿Y qué otras inversiones, sin embargo, destacan? Pues miren, básicamente las inversiones que se han hecho no llega al 58%, y hay que decirlo. Sin embargo, esas inversiones que no se hicieron a la gente, no se hicieron para los ciudadanos, sí, sin embargo, hay que reconocer que han sido ustedes muy sensibles y muy escrupulosos con la banca, donde han cumplido a la perfección. O sea, la matrícula de honor, el sobresaliente, nosotros no se lo damos, que se lo dé el Banco Herrero, o el Sabadell, como se llama ahora. ¿Vale? Que se lo den los bancos. Nosotros no. ¿Por qué? Porque ha fallado en cosas que dijeron que iban a hacer y no hicieron. Y que se los den también aquellos o ustedes mismos, que adquirieron plazas de garaje en Cinturón Verde, decidieron gastar 3 más 1,5, 4 millones y medio de euros entre los que se compraron con el presupuesto, 3 millones de euros, que aquí sí se ejecutó, más 1,5 millones de euros en interés del préstamo de Cinturón Verde. Y 6 millones para Villa Madalena. Bueno, ya tenemos gente feliz. Tenemos gente feliz, que son los que cobran ese dinero, pero son personas, no la ciudadanía en general. Recorte de gastos de personal, sí, claro, la plantilla se está yendo a su casa, la gente mayor se jubila, no hay regeneración, no hay nuevos trabajos en la función pública. Gente que ha estudiado, que ha preparado una ciudad universitaria y que tiene poquísimas dificultades de entrar a trabajar en el ayuntamiento. ¿Y qué aumenta a la vez que se paraliza los trabajos de la función pública? Aumenta otra bolsa de empleo. Aumenta las personas de colaboración social. En estos momentos tenemos 205 personas en colaboración social. Y aumentaron los ingresos del IBI, porque la gente sabe lo que pagó en noviembre del IBI. Lo sabe la gente. Y aumentaron las tasas. Y no se cumplió con los ciudadanos y se cumplió con los bancos. 18 millones de amortización más intereses de deuda. No está nada mal. ¿Y ahora qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ahora nos queda, en el año en el que estamos, afrontar una, vamos a llamarlo, inversión, entre comillas, de 33 millones de euros. Oiga, serio, en enterrarlos en plazas de garaje. Porque sin que vaya a la economía productiva, sin que vaya a obras y servicios que recoja la ciudadanía. Simplemente, venga, ahora a pagar aquella tremenda locura que nadie se quiere hacer cargo de ella. Es como si cayese del cielo lo de Cinturón Verde. Luego, no tiene el sobresaliente. Y luego nos queda una cuestión que sí nos gustaría discutir, y que se abriese la posibilidad democrática de discutirlo, y es, bueno, cómo se va a afrontar estos 20 millones de euros, ya que no tenemos el control de la Troika, no tenemos el control de Montoro, no tenemos el control de la Junta General del Principado, es decir, no hay ningún control. Por lo menos tendremos la autonomía política, los grupos municipales, los concejales que estamos aquí,
para decir, oiga, como hicimos, por cierto, que abrió el alcalde con muy buen tono en el mes de septiembre, octubre del año pasado, con este mismo remanente. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué temas decidimos invertir con estos 20 millones de euros, donde haya una mayor sensibilidad social y por lo menos los grupos municipales y los concejales tengamos esa posibilidad de esos 20 millones que dice usted de ahorro, por no gastarlo, que quede una parte importante para necesidades sociales que se tocan con la mano. Y eso es necesario, que se abra ese debate, que se abra ese espacio, bueno, pues a lo mejor planteando un plan de empleo en un municipio donde cada día, desgraciadamente, y en una comarca cada día hay más paro. Muchas gracias. Don Roberto, siento decirle que la situación legal no es la misma que en el año pasado. Es decir, el Ayuntamiento de Oviedo no tenemos autonomía para decidir el destino del superávit presupuestario del ejercicio 2012. Bueno, a lo mejor hay que cambiar de interventor, don Roberto o doña señora Vega, porque pues las cosas están como están. Señora Vega, tiene 10 minutos. Sí, buenos días a todos los presentes y los que nos siguen por internet también, pero disculparnos ya por lo tardío de la hora. Desde luego, señor Reinares, sí, me va a costar mucho trabajo felicitarle, está clarísimo. De las liquidaciones presupuestarias y también de estas cabe hacer diferentes lecturas, desde luego, pero en esta en concreto, la única que no es admisible desde ningún punto de vista es la del ahorro y la de la eficacia, ¿no? Usted habla de resultados francamente positivos, incluso de sobresaliente en su propia gestión. Hombre, su autocomplacencia, lo único que le puedo decir es que es directamente proporcional al tamaño de sus errores, ¿no? Lo que ha pasado con el presupuesto del año 2012 en términos de ingresos y gastos, que eso es, en definitiva, una liquidación, es lo siguiente. Vamos a ver, los ingresos se ejecutaron bien, muy bien, yo diría que incluso demasiado bien en algunos casos, ¿no? La subida del IBI del 13% ha tenido bastante que ver en esto. Les recuerdo que va a ser un 24% en 2 años de subida, y no solo ha sido el IBI, nos han subido también todo tipo de impuestos, de tasas, y nos han abrasado con las multas, ¿no? Entonces, subidas masivas de impuestos, batieron récord con la recaudación en multas, y nos subieron, se recaudaron por encima de lo esperado no solo el IBI, sino también la plusvalía, el IVA, el suministro de agua, las basuras y el alcantarillado, las tasas, incluidas las que afectan a negocios, a la hostelería, las de las terrazas, las matrículas y cuotas de las escuelas de música y de artes, las entradas a espectáculos, los servicios deportivos, todo hasta recaudar 12 millones de euros más de los previstos inicialmente. Y hablo en neto, porque pretendieron que fueran 22 el exceso, hubo que hacer algunos ajustes y se quedaron en 12. Las multas, repito, batieron récord histórico, 5 millones de euros recaudados, medio millón de euros más de lo previsto inicialmente. ¿Qué han hecho ustedes con todos esos recursos, con los previstos y con los imprevistos? ¿Qué ha pasado en el apartado de los gastos y las inversiones en el año 2012? Pues en resumen, que han gastado mucho en tapar agujeros y muy poco en atender a las necesidades ciudadanas, desatendiendo, por tanto, sus compromisos presupuestarios. Dejaron 30 millones de euros sin ejecutar respecto a las cantidades modificadas, o sea, las modifican en 25 millones al alza y luego dejan 30 millones de euros sin ejecutar. Y otros 35 se fueron en pufos, ¿no? Para los bancos en amortizaciones de préstamos e intereses, para los fallidos SPAs, para Villa Magdalena, para Cinturón Verde o para servicios tan deficientes como el Asturcom, que se lleva más de 1,5 millones de euros en esta gestión del año. Mientras tanto, reducen efectivamente partidas, por ejemplo, 5 millones en los gastos de personal de este ayuntamiento. Miren,
Ustedes evidentemente pretenden vendernos como ahorro y superávit lo que no es sino parálisis. Hay en este ayuntamiento 9 grandes áreas de gasto y no voy a examinarlas todas, pero muy brevemente voy a referirme a 4 de ellas. En la primera, que es la de los servicios públicos básicos, fíjense, básicos, movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, agua, saneamiento, basuras, limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí dijeron ustedes que iban a invertir 90 millones y resulta que se quedaron en 75. Se perdieron por el camino 15 millones de euros en servicios públicos básicos. Fíjese que no hemos entrado aún en el consorcio de transporte, seguimos esperando, la recogida de basuras cada vez es menos frecuente, ustedes dicen que no tienen para implicarse en la rehabilitación de edificios y viviendas, es decir, están precarizando estos servicios, pero dejan 15 millones de euros sin ejecutar. Otra de las grandes áreas de gasto, la que hace referencia a actuaciones de protección y promoción social, que incluye también las partidas de empleo, aquí, y pongan todas las comillas que quieran, les sobraron 4,5 millones de euros. O sea, tenemos 21.465 personas en desempleo, parados y paradas en este concejo, y ustedes nos dicen que les sobran 4 millones de euros en medidas de empleo. Este es el ejemplo más claro de que intentan, de manera subrepticia claramente, confundir ahorro con inejecuciones, con fallidos, cuando hay unas necesidades tan imperiosas en este concejo. Desde luego, a mí me parece una clara desfachatez hablar de ahorro en partidas de empleo de 4 millones cuando tenemos, repito, 21.465 personas en desempleo. Hay mucho más, por supuesto. Producción de servicios públicos de carácter preferente. Nos referimos a la sanidad, a la educación, a la cultura, a los deportes. Aquí dejaron 5 millones de euros sin ejecutar. Bueno, con esos 5 millones de euros, claro que se podría atender perfectamente el comedor de Guillén La Fuerza, el campo de rugby y, desde luego y sobre todo, las becas de comedores y libros. No nos vamos a cansar de decirlo. No se puede dejar a más de 800 familias necesitadas de una beca tan elemental, que tantísima falta hace en este momento, y luego hablar de superávits, de ahorros, de 20 millones, en fin, es sencillamente insultante. En las actuaciones de carácter económico, otra de las grandes áreas de gasto, también le sobró presupuesto, como no, 2.300.000 euros. Hay una parte que es la destinada a comercio, a turismo, a las pequeñas y medianas empresas, donde la cantidad ya era escasísima. Le dedicaban solamente 1,8 millones. Pues dejaron prácticamente la mitad sin ejecutar. La pregunta es obvia, ¿de verdad no se les ocurrió nada que ofrecer a los comerciantes con la que está cayendo y cómo lo están pasando? Nada para poner en marcha en la promoción del turismo, cuando hubo propuestas importantes de otros grupos, seguro que también del nuestro, desde luego. Nada que ejecutar en favor de las pequeñas y medianas empresas. O sea, resulta desolador. O sea, ni hacen ni dejan hacer, porque cuando nosotros proponemos tampoco aceptan esas propuestas, ¿no? La consolidación de las pequeñísimas empresas que se están constituyendo y que si cierran van a engrosar obviamente las cifras del paro. Bueno, ahí también sobró presupuesto. En el área de gasto de actuaciones de carácter general sobraron otros 2,5 millones sin ejecución. ¿Qué incluye esta? Pues, por ejemplo, la partida de participación ciudadana. Solo había 49.000 euros, pues dejaron 11.000 sin gastar, ¿no? Debe ser porque también está todo hecho en estas cuestiones. Podemos llamar incluso a esas inejecuciones, a esos fallidos, podemos denominarlos con nombres y apellidos. No pagaron, por ejemplo, los vehículos de la policía, ni las regulaciones semafóricas, ni siquiera abordaron la rehabilitación de la sala de control de tráfico. No reconocieron las obligaciones en los equipos de rescate ni los vehículos del 6. En urbanismo no iniciaron, por supuesto, la pasarela de la Florida, ni el mercado de la Corredoria, ni hicieron la salida a la zona oeste por Montecanales, ni invirtieron un euro en la rehabilitación del conjunto de Olloniego, nada de nada para la escuela de música, por supuesto, y es ya el tercer o cuarto mandato que la prometen, ni para la escuela infantil de la Tenderina, ni el velódromo de la Pizarra, ni los saneamientos previstos para Tudela Beguín, ni el acondicionamiento del río Nora.
Por cierto, vuelven a tener el Urban totalmente empantanado, ¿no? Ni el mercado de la corredoria, ni el acondicionamiento del Nora, ni otras actuaciones menos tangibles como los acompañamientos a las personas en desempleo, el apoyo a las empresas. Por eso luego no entran ingresos de la Unión Europea, porque no ejecutan cuando tienen que ejecutar. Bueno, pues después de todo esto resulta que ustedes nos hablan de superávit y francamente dan ganas de echarse a llorar, ¿no? Es que nos suben los impuestos, nos abrasan con multas, dejan los servicios en estado absolutamente precario, no ejecutan las inversiones y, en fin, ¿para qué han hecho todo esto? ¿Para qué han dejado de hacer, más bien, todo esto? Bueno, pues porque tenían ustedes entre manos una operación perfectamente planificada que, bueno, nos gusta llamar la operación superávit, ¿no? Cuando se nos dijo en su día que por darle a Cinturón Verde 34 millones de euros incurríamos en todo tipo de ilegalidades, desde la regla del gasto, la de la deuda, etcétera, etcétera, se nos decía, salvo que tengamos superávit. Nos pusimos a temblar en ese mismo momento. Pedazo de superávit nos van a sacar este año, ¿no? ¿Y por qué motivo? Pues esto también tiene que saberlo la gente. Si hubiéramos seguido en esa misma situación, estábamos abocados a un plan económico-financiero, que es muy feo admitir eso. Implica incrementos de impuestos, implica recortes en los gastos. No queremos llegar a esa situación. Y para no llegar a esa situación, nos aplican exactamente lo mismo en el año 2012 ya. Incrementos de impuestos, rebajas de servicios, ausencia de inversiones. Esa es la situación real de esto. Y claro, sí, voy acabando, señor alcalde, ahora mismo. Tiene usted razón, no somos dueños del destino de esas cantidades. El señor Reinares lo ha dicho ya, 12 millones van a ir para Cinturón Verde. Estaba clarísimo, estaba planificado, estaba orquestado. Y se enorgullece de que el préstamo solo va a ser de 18 millones. Pues nos va a costar una cantidad que, sumada a lo que ya le hemos dado a Cinturón Verde y a lo que le vamos a dar ahora, van a ser más de 65 millones de euros de dinero público enterrados en la operación de Cinturón Verde, esa de la que se siente tan orgulloso el señor Reinares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Vega. Por favor, señor Donati, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, no voy a utilizar todo mi turno, simplemente decirle al señor concejal que efectivamente nosotros nos alegramos de que no se haya colocado a la ciudad de Oviedo fuera del límite de estabilidad presupuestaria. Nos alegramos de ese 74 y pico % al que usted se refería, que no sea necesario, por tanto, un plan económico financiero que nos hubiera puesto bajo la tutela de los organismos del Ministerio de Hacienda, que realmente no hubiese sido nada bueno para la ciudad. Y nos alegramos también que no sea necesario pedir todo ese crédito que teníamos pendientes de regularizar con el tema de Cinturón Verde, y nos alegramos porque esa deuda, en la que nosotros, por cierto, no tenemos absolutamente nada que ver, no como el resto de los que comparecen en esta mesa, nosotros nos alegramos muchísimo de que hay que pagarla, diga lo que diga don Roberto, porque las deudas de banco hay que pagarlas, sobre todo si quieres vivir, coexistir con los bancos el día de mañana, y entonces nos alegramos de que se pueda pedir menos dinero y de que sea más asequible para nosotros. Comprendemos que para ahorrar hay que dejar de gastar y dejar de invertir. No nos gusta, pero bueno, comprendemos que es necesario y, por tanto, simplemente insistir en que esperamos que el año que viene se sigan recortando cosas que entendemos superfluas y mejor recortables que otras que a lo mejor serían más interesantes mantener. Nada más y muchas gracias. Señor Donate, damos cuenta, señor Reinares, tenemos obligaciones que cumplir a las 16:00. Usted ya ha intervenido, los grupos también. Y se puede convocar comisión de economía y seguimos debatiendo lo que hay que debatir. Damos cuenta del nombramiento del personal eventual. Las resoluciones de la alcaldía han sido 1854. Se levanta la sesión. Muchas gracias.